Bienvenidos al podcast San Marcos Lee, un espacio donde compartiremos información sobre las publicaciones más recientes del Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Por este medio, tendremos la oportunidad de conversar con autores, intercambiar ideas y perspectivas acerca de sus trabajos académicos. Asimismo, conoceremos más sobre las actividades culturales que promueve el Fondo. En este episodio hablaremos de un personaje clave en la literatura peruana, la escritora Flora Tristán. El Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos cuenta con distintos textos de esta autora en su catálogo. Recientemente, en coedición con Claxo, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, hemos publicado el volumen Peregrinaciones de una paria y otros textos recobrados. Flora Tristán fue una escritora, periodista y feminista francesa de ascendencia peruana que vivió en la primera mitad del siglo XIX. Conversaremos con alguien que conoce muy bien la vida y obra de esta autora, la profesora Mónica Cárdenas, docente peruana de la Universidad de La Reunión. Acompáñennos. Mónica, cuéntanos, ¿quién fue Flora Tristán? Flora Tristán fue una luchadora social y escritora francesa cuyo padre tuvo origen peruano. Ella escribe toda su obra en francés, sus libros de viaje, sus ensayos y su novela. Sin embargo, su viaje a Perú fue fundamental porque motiva el inicio de su carrera literaria. Ella empieza a escribir y a publicar a su regreso a Francia desde Perú. Pero también este viaje va a ser muy importante ya que le ayuda a comprender la situación de marginación y desprotección en la que se encuentran las mujeres, y al escribir sobre ello y al basar en este tema gran parte de su obra, ella se va a convertir en la precursora del feminismo, pero en un feminismo que a su vez reclama derechos sobre todo para las más marginadas, las mujeres pobres, solas, y aquellas que tienen que trabajar para sostener a sus familias. Esto la convierte también en precursora de la lucha obrera. Flora Tristán inspira gran parte de su pensamiento en su propia experiencia personal. Ella había trabajado como obrera colorista en un taller de litografía. Había sido obligada a casarse cuando era muy joven con un hombre que no amaba y había vivido en carne propia la desprotección por parte del Estado y de la sociedad en general frente a las mujeres que se separan de facto de sus maridos. ¿Cómo influyó en Flora pertenecer a dos culturas tan distintas como la peruana y la francesa? Pertenecer a dos mundos le sirvió a Flora Tristán para comprender la importancia del internacionalismo y para defender los derechos de los extranjeros. Hay que recordar que el inicio de sus serios problemas económicos se encuentra en el hecho de que sus padres se casan en Bilbao, España, y el Estado francés no reconoce esta unión, por lo tanto, ella no es considerada hija legítima de don Mariano Tristán y Moscoso. Por lo tanto, ella hace suya la defensa de los y las extranjeras en un mundo donde se defienden los nacionalismos y se discrimina a los otros. En este sentido, el primer documento que escribe al volver a Francia de su viaje a Perú es necesidad de dar una buena acogida a las mujeres extranjeras, a través del cual pretende crear una sociedad que acompañe, proteja y acoja a las mujeres que viajan solas, ya sea para conocer la cultura de países diferentes al suyo, o que viajan para resolver asuntos familiares y jurídicos, o que viajan huyendo de matrimonios no deseados. También en su novela Memphis, Flora Tristán coloca a dos extranjeros como protagonistas, una española y un inglés, que reunidos en Francia son quienes portan las ideas de un socialismo utópico transformador. Siguiendo estas ideas, ¿por qué leer Peregrinaciones de una paria y otros textos recobrados? Peregrinaciones de una paria es el gran libro de viajes que narra de forma compleja el encuentro con el otro desde el punto de vista de una conciencia en formación. Es decir, Flora Tristán tiene los prejuicios de una mujer de su tiempo o eurocentrista en gran medida, pero que se encuentra abierta al aprendizaje y a la admiración del otro. Cabe recordar en este sentido el elogio de la mujer limeña, que hace de la mujer limeña, que destaca por su inteligencia, por su gusto por la política, por la utilización de su vestimenta como la tapada para transgredir reglas sociales. Recordemos los pasajes dedicados
a dos de estas mujeres. La primera, la mariscala Francisca Zubiaga, cuya belleza admira y cuyo talento político compara con el de Napoleón. La otra, la ex monja Dominga Gutiérrez, que en Arequipa había fingido su muerte para escapar del convento, a donde había llegado por una desilusión amorosa que la sociedad traduce en deshonra. Estas mujeres son como espejos frente a la escritora, que se da cuenta que tanto en Francia como en Perú la mujer subvierte para reaccionar contra la falta de derechos y libertades. ¿Algo más que añadir sobre este personaje tan influyente? Flora Tristán no fue una mujer ilustrada ni propiamente lo que se conoce como una mujer de letras, ya que su escritura no significó para ella un oficio u ocupación exclusivamente profesional, sino más bien un compromiso político y en gran medida existencial. El universo de Tristán será sobre todo el de la prensa. Su nombre se hace famoso, podríamos decir, a partir de 1836. En el que se publican 2 capítulos importantes de Peregrinaciones de una paria en la Revista de París. Estos son Las mujeres de Lima y Los conventos de Arequipa. También es en la prensa donde se publicita reiteradamente la publicación de Peregrinaciones de una paria, y también en ellas se publican algunos capítulos de un siguiente libro, Paseos por Londres. Se informa también y se anuncia la publicación de su novela Méfis, Historia de un proletario, y se presenta otra novela, La hija de Lima, titulada La hija de Lima, que nunca vio la luz. Se publican artículos de arte, que era un tema que le interesaba mucho. Sin embargo, también hay otro aspecto por el que ella va a ser conocida en la prensa, que es un aspecto más que concierne más a su vida privada, ¿no? Por ejemplo, se va a mediatizar mucho el intento de asesinato, y diríamos intento de feminicidio, del que ella es víctima por parte de su marido André Chazal, también su proceso judicial por separación de cuerpos. En la prensa se publican, además, por otro lado, sus actos políticos, por ejemplo, sus peticiones ante el Parlamento francés por el divorcio y contra la pena de muerte, sus reuniones con sindicatos, etc. Finalmente, es a través de la prensa también que tras su pronta muerte, los obreros se reúnen y van a lanzar una colecta nacional para poder comprarle una tumba a perpetuidad y un monumento que se encuentra actualmente en el cementerio de Bordeaux. Muchas gracias, Mónica. Qué importante profundizar en tamaño personaje gracias a tus conocimientos. Seguiremos compartiendo los aportes de los pensadores que forjaron nuestra cultura. Y a ustedes, amigos, los invitamos a conocer más acerca de esta y otras publicaciones en nuestro próximo episodio de San Marcos Lee. Hasta la próxima.